Quisiera leer esta mañana un pasaje de la Escritura que está en 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a encontrar ahí una historia muy particular. Yo siempre he dicho que la Biblia es, y no porque lo diga yo, porque así se ha demostrado a través de los siglos, un libro tan extraordinario que no es como las novelas de superhéroes que procuran esconder los defectos de sus protagonistas. La Biblia habla de hombres y mujeres como usted y como yo, que tenían defectos, que tenían fallas y que la mayoría de ellos en sus crisis, en sus fallas, en sus errores, en sus pecados, conocieron más cercanamente al Señor. Entonces, la Biblia ha sido perseguida por siglos y muchas veces intentaron proscribirla, prohibirla, y aún así permanece en medio de nosotros porque Dios mismo se ha encargado en que nosotros podamos tener su palabra morando en nosotros. Entonces, cuando uno lee la historia bíblica, uno va a encontrar personajes con fallas, con errores semejantes a los nuestros, con debilidades como las nuestras, con pasiones, con anhelos, con fuerzas como las nuestras. Pero la Biblia Dios no hizo ningún esfuerzo por esconder esas fallas y esos errores, porque precisamente en las fallas y los errores de la humanidad es donde podemos ver la gracia de Dios. Cuando contemplamos la historia de la humanidad y vemos todos los desmanes, todas las atrocidades que la humanidad comete, más allá de eso podemos contemplar cuán grande es la gracia de Dios, que no desechó al hombre, que no lo tachó, que no lo olvidó. Al contrario, Dios hizo toda la provisión para que el hombre pudiera alcanzar la salvación. Y por eso probablemente la Biblia, que es la palabra de Dios, ha sido tan perseguida. Y yo les he dicho aquí, y espero que ustedes no olviden eso, nosotros nos ha tocado vivir una sociedad que es anticristiana, una sociedad que es antidios, que es antibíblica. Y este mundo está haciendo, este mundo nuestro, este mundo que nos tocó vivir a nosotros, está haciendo todo el esfuerzo por anular lo que la Biblia es para la humanidad. Por ahí surgen noticias de vez en cuando que no he confirmado eso, pero creo haber leído en algún lugar donde el Papa de la Iglesia Católica estaba haciendo una propuesta de que la Biblia ya era un libro anacrónico y que debía escribirse un libro nuevo adaptado a nuestra sociedad presente. Bueno, ese es el plan. El plan es anular la voz de Dios. Pero yo esta mañana recordaba cómo el profeta Jeremías, que fue un hombre de Dios, enviado por el Señor a anunciar cosas duras al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para sacarse de encima al profeta, lo metieron preso
y lo tiraron en una cisterna, en un pozo. Y la gente pensaba seguramente que haciendo eso callarían la voz de Dios. Pero si usted sigue leyendo el libro de Jeremías, usted va a encontrar que la voz de Dios se hizo más estruendosa, se hizo más audible, tan potente que nadie la pudo ignorar. Y eso es lo que pasa. Cuando el hombre quiere acallar a Dios, la voz de Dios será más potente, porque no hay manera de hacer callar a Dios. Entonces, este pasaje de la Escritura habla acerca precisamente de una situación como esa, esta situación que vivió el rey David con una mujer vecina del palacio real. Pero no quiero centrarme en David ni en Betsabé, sino en Urías esta mañana. Entonces, vamos a leer en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. La historia es bien interesante. En el capítulo 12, 13, de ahí en adelante se desencadena una serie de eventos que bien haríamos en conocer y en saber. Pero le animo que usted en su casa pueda leer los capítulos que vienen, pero solo permítame leer esta mañana estos versículos, desde el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo siempre he dicho que cuando Satanás te va a tentar, no te tira un hueso viejo y pelado, te tira puro lomito, ¿verdad? La Biblia dice que Betsabé aquí era muy hermosa. Y como yo digo siempre, aunque la Biblia no lo dijera, suponemos que era muy hermosa, porque cuando Satanás te va a tentar en algo, no te tira un hueso viejo, un hueso pelado, te tira un lomito. Y muchas veces la gente no se da cuenta que es Satanás que está detrás de eso. Pero bueno, esa no es la palabra de esta mañana, pero como ustedes me caen bien, se las regalo esta mañana. Entonces, vea usted, dice que David estaba paseando por el techo de la casa real y vio desde el terrado una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Era la mujer de Urías, pero él envió a buscarla y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la casa real, de la mesa real. O sea, buena comida, buenos quesos.
un buen vino seguramente, un presente que le enviaron de la mesa real a Urías. Pero, y aquí es donde quiero que podamos centrar la atención esta mañana, pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David los convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Entonces, yo no quiero entrar en el tema de lo que David hizo, que sería un tema extraordinario tratarlo en algún momento, por supuesto, porque nosotros vemos aquí un David diferente, un David maquinando cosas torcidas, maquinando una trampa, maquinando algo feo para que este hombre sencillamente cubriera lo que él había hecho mal. Cuando el hombre peca y no corre a Dios a reconciliarse con Dios o a pedir perdón, mientras más días tarde, más serán los errores acumulados. Pero yo quiero centrarme esta mañana en este hombre Urías, del que la Biblia solo cuenta estos pocos versículos. Y yo quiero que usted vea cómo este hombre dice que había ido a la guerra. Y mientras él estaba en la guerra sirviendo a sus compatriotas y su patria, ocurrió algo en su casa penoso y lamentable. Entonces, su mujer queda embarazada del rey, le manda la noticia al rey, y el rey maquinó esta trampa, hacer venir a Urías para que durmiera con su mujer y cubrir todo el asunto, haciendo pasar que el niño que nacería no era de David, sino de Urías. Era el rey, tenía todo el poder para hacer eso. David le pregunta: ¿qué hay de la batalla? ¿Cómo está tu general Joab? Y Urías contó los pormenores de la batalla, contó lo que estaba pasando en el campo de guerra. Y entonces realmente David no estaba interesado en esas cosas. David tenía otra cosa en su mente. Entonces lo manda: ve a tu casa, descansa, reposa. Ese era el plan realmente. Ve a tu casa y duerme con tu mujer. Pero este hombre dice que se quedó en la puerta del palacio real con los siervos del rey. Y para que usted sepa, en la puerta del palacio real dormía, no es que dormía, había mucha gente siempre, probablemente militares que cuidaban el palacio real, probablemente gente que venía a hacer negocios, que venían de algún otro reino a hacer tratos con el rey David. Era gente que se quedaba afuera, y había muchísima gente que seguramente venía a pedirle algo al rey, que tenía alguna audiencia. Había no 2, ni 3, ni 5, había mucha gente ahí a la puerta del palacio, y Urías se quedó ahí afuera.
no fue a su casa. Alguien le va con el reporte al rey y le dice: mira, Urías no fue a su casa, no durmió con su mujer, él se quedó durmiendo ahí en la puerta. Eso llena a David de mucha contradicción, de mucha confusión, probablemente de enojo y de miedo, seguramente. Manda a traer Urías y lo interroga, le dice: ¿por qué no fuiste a tu casa? Vienes de camino, has estado en la guerra, seguramente algunas semanas, algunos meses en la guerra. Y cuando el rey David interroga a Urías, le dice: ¿por qué no fuiste a tu casa? Miren la respuesta de este hombre. Y a mí, de verdad, cómo me atrapan las palabras de este hombre. Y yo quiero que usted pueda ver esta mañana a este hombre respondiéndole al rey y diciéndole: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Mi señor Joab, mi general, y los siervos de mi señor están en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no voy a hacer tal cosa. Y entonces David dice: bueno, está bien, quédate un día más. Entonces lo invitó al día siguiente, y dice la Biblia que lo invitó a comer y lo embriagó intencionalmente, lo emborrachó. Y cuando lo emborrachó, le dijo: ve a tu casa. Y cuando salió, aún embriagado y borracho, dice la Biblia que salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Aún borracho, se quedó en la puerta del palacio del rey. Y yo quiero que usted pueda mirar conmigo esta mañana el corazón de este hombre. Cuando le responde a David, porque David le dice: cualquier hombre en la situación en la que tú estás, que ha estado lejos de su casa varias semanas, varios meses, cualquier hombre que viene de camino con una mujer muy hermosa, hubiera salido corriendo a abrazarla y a estar con ella. Cualquier hombre hubiera hecho eso. ¿Por qué tú no hiciste eso? ¿Por qué te quedaste aquí en la puerta del palacio? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Urías? Y es donde nosotros necesitamos mirar. Urías dice: el arca e Israel y Judá están en el campo de batalla, están en tiendas, están en una situación particular. Yo voy a ir a dormir con mi mujer en mi cuarto, en mi cama, por vida tuya y por vida de tu alma, que no voy a hacer eso. Urías estaba jurando delante del rey. Esa frase, por vida tuya y por vida de tu alma, era un juramento. Te juro que yo no voy a ir a mi casa. Y David lo emborracha y se queda durmiendo. El arca, mis queridos hermanos, y es la primera frase que sale de la boca de Urías: el arca e Israel están en el campo, en una tienda. El arca del pacto era el mueble más preciado que había en todo el pueblo de Israel. En el tabernáculo que Dios le dio a Moisés instrucciones para construir un tabernáculo, en el tabernáculo habían 6 muebles, seis objetos: el altar del sacrificio, la fuente de bronce, el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto, que estaba en lo más profundo del tabernáculo, en un lugar llamado el lugar santísimo, la habitación más profunda de adentro. El arca del pacto, mis queridos hermanos,
era el tesoro más grande que tenía la nación judía. Representaba para ellos la presencia de Dios. Entonces, no lo quiero aburrir con muchos versículos acerca de lo que el arca representaba para Israel, pero solo quiero mostrarle, por ejemplo, que cuando David quiso traer el arca del pacto a Jerusalén, cuando la trajeron, había tanta alegría en el pueblo que sonaban trompetas, címbalos, salterios. Era una algarabía, una felicidad nacional, una felicidad extraordinaria, porque el arca del pacto de Dios estaba viniendo a la ciudad de Jerusalén. La trajeron y la pusieron en un tabernáculo, un templo improvisado que hizo David, una tienda, y ahí la metieron. Era una alegría inusitada, una alegría extraordinaria. Cuando muere David, su hijo Salomón, el rey Salomón, construyó un templo extraordinario, un templo espectacular. Construyó un templo con los mejores materiales del planeta. Y cuando trajo el arca de aquella tienda que había hecho su padre David y la puso en el templo que él había construido, dice la Biblia que la gloria de Dios, la nube de la gloria de Dios entró en el templo, y era tan densa la nube que los sacerdotes no podían entrar al templo a ministrar. En una ocasión el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos, y los filisteos se mostraban más fuertes y estaban venciendo en la guerra al pueblo de Israel. Y alguien del pueblo de Israel dice: hagamos algo, estamos perdiendo, pero hagamos algo. Traigamos el arca del pacto de Dios al campo de batalla, porque Dios estará con nosotros. Había una especie de idea en el pueblo de Israel, se había desarrollado una idea en la mente nacional, que ese mueble llamado el arca del pacto probablemente era algo como esta corneta que usted ve ahí, cubierta de oro por dentro y por fuera. Y en la mente nacional del pueblo de Israel se había creado esta idea de que Dios estaba ahí en esa arca. Entonces, en medio de la guerra, cuando estaban perdiendo, dijeron: traigamos el arca y Dios estará con nosotros. Dice la Biblia, oiga bien, en 1 Samuel capítulo 4, que cuando trajeron el arca hubo tal griterío en el pueblo, hubo tanta emoción, tanta algarabía, que la tierra temblaba a causa del alboroto que tenía el pueblo. Eso representaba el arca para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios está mostrándonos que esto nos muestra el corazón de un hombre que había aprendido a amar más la presencia de Dios que a su propia esposa, aunque era muy hermosa. Lo que Dios nos está mostrando es a un hombre, Urías, que aún pasando por encima de sus necesidades personales, su prioridad era la presencia de Dios. Un hombre que había puesto sus necesidades personales, las había puesto a un lado, porque decía: para mí, más importante que dormir con mi mujer o estar en mi cama o descansar, es la presencia de Dios. Aleluya. ¿Sabe algo? En la vida tenemos que tener prioridades. Porque si usted no tiene prioridades, la vida se le convertirá en un desastre. La vida se le convertirá en una maraña de cosas, y usted vivirá atendiendo emergencia tras emergencia, urgencia tras urgencia. Pero si usted no tiene prioridades en la vida, llegará un día en que su vida se convertirá en un total desastre, porque vas descuidando las prioridades. Vas descuidando las cosas que son realmente importantes. Y bueno,
Pudiéramos contar aquí cualquier cantidad de historias de gente que descuidó la familia y se ocupó del negocio. Hoy no tienen el negocio y tampoco tienen la familia, porque descuidaron las prioridades. Hay gente que descuidó su matrimonio y se ocuparon de su carro o de su trabajo. Hoy no tienen ni el carro ni el trabajo y tampoco tienen matrimonio. Prioridades es importante en la vida. ¿Qué es primero en mi vida? Y yo lo he enseñado aquí a veces con una ilustración. He enseñado muchas veces una ilustración. Dicen que un niño acostumbraba a ir a la iglesia todos los domingos, un niño, y su papá le daba 2 monedas. Su papá le daba 2 peniques y le decía: toma, aquí tienes 2 peniques. Uno, este es para la ofrenda y este es para que compres caramelos al salir de la iglesia. Y el niño todos los domingos iba con sus 2 monedas y tomaba la moneda y ponía la ofrenda, y luego al salir compraba unos dulces. Un día este niño, camino a la iglesia, cruzaba por un puente, y cruzando por el puente, un poco distraído, ¡pam!, se le cayó una de las monedas, y mientras la moneda iba rebotando entre los hierros del puente, pim, 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 piu, dijo: se me cayó la moneda de la ofrenda. Eso nos pasa todos los días a nosotros. Y hay una pregunta que yo le hago a la gente siempre: ¿por qué cuando 2 compromisos en tu agenda se cruzan, un compromiso con la iglesia y un compromiso tuyo, siempre el que termina cayendo es el de la iglesia? ¿Aló? Este hombre, hermano querido, dice: yo tengo necesidad de ver a mi esposa. Quiero saber cómo está. Tengo meses que no sé de ella. No había WhatsApp, no habían celulares, no había ni siquiera correo, hermano. Pasaban meses fuera de tu casa y no sabías de tu familia, a menos que alguien viniera de camino de aquel lugar y te decía: están bien. Pero probablemente cuando esta persona te decía: están bien, le preguntabas: ¿y cuánto fue que los viste? Hace 1 mes y medio que los vi. Ya esa noticia era vieja. Entonces este hombre dice: tengo necesidad de ver a mi esposa, quiero saber de ella, quisiera ir a mi casa y estar con ella, pero para mí más importante que eso es la presencia de Dios, porque yo he aprendido que la prioridad de mi vida es Dios, y Dios es la prioridad en mis días. Aleluya. Me encanta la respuesta de este hombre. Él dijo: pues si quisiera ir. En verdad cualquier hombre hubiese hecho eso. Es lo que hubiese hecho cualquier persona. Pero él no lo dijo, pero lo digo yo. No lo dijo Urias, lo digo yo. Es que hay gente y hay gente. Y este era diferente. Este había aprendido a amar la presencia de Dios. Este sabía que sin Dios no hay matrimonio, sin Dios no hay hogar, sin Dios no hay familia, sin Dios no hay victoria, sin Dios no hay gozo, sin Dios no hay felicidad, sin Dios no hay paz. ¿Qué voy a hacer yo en mi casa si Dios, la presencia de Dios está en otro lugar? Está diciendo: mi esposa hermosa no me dará lo que Dios me da. Mi cama caliente y agradable no me dará lo que Dios me da. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe? David dice: no, pero ¿cómo así que este hombre no fue a su casa? ¿Qué le pasa?
lo trajo a su mesa y lo embriagó. Hermano, mire, cuando en tu alma está escrito con cincel que Dios es primero en tu vida, ni el vino te apartará de su presencia. Usted sabe lo que David está haciendo ahí. Dice, claro, él no fue porque estaba sobrio, no fue porque es un hombre entendido, pero borracho se le van los frenos. Aló. Sino que lo digan los que estaban aquí que eran borrachos, que eran. Ojalá más nunca vuelvas a eso. El borracho no tiene freno. El borracho no tiene cordura, no tiene compostura. Si no, vayan y lean en el libro de Proverbios cómo el rey Salomón dice en el libro de Proverbios: ¿para quién es el ay? ¿Para quién son los lamentos? Sino para el que se deleita mirando el vino cuando rojea. Para él será lo amoratado de los ojos y para él será el dolor, porque el vino entra dulce en el paladar, pero cuando cae en el vientre amargo. ¿Qué está diciendo? Al principio te agrada y te alegra, pero el resultado será duro y amargo. No hay borracho decente. No hay borracho educado. Borracho es borracho y es capaz de acostarse hasta con una escoba, con una falda. Pero después que vuelve la cordura dice: Dios mío, yo cómo me acosté con esa diabla tan fea. Hasta violín tiene. Le falta todo el tren delantero. Y hasta piojo debe tener en esa melena. Pero estabas borracho y borracho no es gente. David emborrachó a Urías y le dice: anda a tu casa. Si no lo hizo sobrio, borracho va a ir a su casa. ¿Y sabe lo que hizo? Urías se quedó ahí. Porque esto nos enseña algo más. Esto nos enseña algo más. Puede ser que nuestra mente esté desvariando, embriagados por alguna circunstancia, embriagados por el dolor, embriagados por la prueba, por la adversidad. Pero nunca olvidaremos al Señor, porque su nombre está escrito en nuestra alma. Óigame bien lo que le voy a decir. Hay gente que en medio del dolor y la tragedia, el dolor y la tragedia fue tan severo y tan profundo que terminaron borrachos de dolor, borrachos de luto, de tristeza. Y en medio del luto, la tristeza y el dolor que vivieron, pusieron a Dios a un lado. Hay gente que ebrios y borrachos por el conocimiento, borrachos y ebrios por unos cuantos dólares que ahora tienen en la cuenta bancaria, borrachos y ebrios por unos cuantos dólares, se olvidaron de Dios y lo pusieron a un lado. Urías no podía decirle al rey: no quiero tomar. Era el rey. Y el rey le ponía: póngale más. Era el rey. Yo creo que Urías decía: yo no quiero tomar. Me acuerdo que una vez yo trabajé algunos años cuando estaba joven, pues todavía soy joven, todavía no llego a la edad de la terquedad, pero cuando era joven, yo tenía 17, 18, 20 años, trabajaba en la organización evangélica donde yo crecí. Yo trabajaba a nivel nacional con los jóvenes, era secretario nacional de los jóvenes en aquella época. Y un día nos invitan a ir a una iglesia en Maracaibo y fuimos a visitar esta iglesia en Maracaibo. Fuimos varias personas porque íbamos varios de la directiva, éramos como 10 personas. Venían unos hermanos de Apure,
algunos hermanos de Los Teques, otros de Punto Fijo, de Maracay, y pues yo que iba de aquí de Coro. Resulta que uno de esos días que estamos allá, nos invitan a almorzar en casa de unos hermanos. Y entonces nos pusieron almuerzo, o no, nos pusieron desayuno, pero muy tarde, no serán como las 11 de la mañana cuando nos pusieron desayuno, y nos echamos una jarta, hermanos, como dicen por ahí, nos hartamos. Y entonces nos invitan a almorzar en casa de unos hermanos que eran guajiros. Y entonces cuando vamos entrando, uno de los hermanos que viene ahí con nosotros dice: ya saben, hermanos, que vamos a visitar a estos hermanos que son guajiros. Cualquier cosa que le ofrezcan, usted lo toma. Porque los guajiros tienen esta cultura que si le ofrecen un café y usted no se lo toma, lo tiran al piso, porque lo ven como un desprecio. Entonces, cuando llegamos, hermano, había una mesa que habían puesto comida, pero como para 40 personas. Y nosotros éramos 10. Pollo, pescado, carne, arroz, plátano. Hermano, una cantidad exagerada de comida. Y cuando: hermano, venga que les tenemos almuerzo, yo dije: Dios mío santo, sálvame y líbrame. Si este es el momento, llévame. Ay, Dios mío, hermano, mire. Y claro, yo pues sentado ahí con ellos y el hermano guajiro de la casa. Ahí hay pescado. Y yo iba y agarraba pescado. Hermano, mire, ahí hay plátano también. Y yo agarraba plátano. Y Dios mío, esa era una verdadera tortura. Coma y coma y coma y coma. Y después que nos veníamos de regreso, le cuento a uno de los hermanos que vienen con nosotros, le digo: oye, ¿sabes qué me pasó esto así, así, así? Claro, yo andaba ahí con unos llaneros, habían 3 llaneros, hermanos, que esos no se comieron la mesa porque era de madera. Pero qué tipo que comen, Dios mío querido, ¿cómo comen? Sin pena y sin miedo. Y bueno, habían unos de Punto Fijo también durísimos, pero yo la estaba pasando mal, porque en mi mente: no lo vaya a despreciar, lo que le den coma. Y allá hay arroz, y yo iba y agarraba arroz. Y coma la ensalada, y yo iba y agarraba ensalada. Y mira que hay un quesito, y yo agarraba. Dios mío, ojalá que no diga más nada. Señor, cállalo. Yo rogando que no dijera más nada. Entonces, ay, hermano querido, le cuento a unos hermanos y le digo: oye, ¿sabes qué me pasó esto en la casa de los hermanos? Dios mío, ya no quería comer. Estaba desesperado, por favor. Y dice: era echando broma que dije eso. Oye, ¿en serio? Dije, echando broma. Pues yo creo que eso lo hacían antes, pero ahora no, porque esto es tan civilizado. No me digas eso, malandro. Ojalá te lleve el Señor pronto. Mire, hermano, así me imagino que estaba Urías en la mesa del rey y le decían: póngale otra copa, y decía en su mente: no quiero tomar, no quiero. Pero era el rey y no podías despreciar al rey. Y seguramente el rey, interesado en que Urías se emborrachara: traigan ahora una botella de vino de tal lugar, que es el mejor vino que tengo en mis bodegas. Y le ponían vino y Urías tomaba, pero seguramente en su mente rogaba y decía: ojalá no diga que me sirvan otra, no quiero tomar. Pero la intención del rey era embriagarlo, era emborracharlo. Y me encanta este hombre, ¿sabe? Porque aún borracho, él no perdió la prioridad de su vida. Su prioridad era Dios. Él no perdió la perspectiva. Él no perdió el enfoque. Él no perdió su norte. Mi norte es Dios. Mi norte es Dios. Y aunque esté embriagado, aunque esté borracho, seguramente en su mente los pensamientos comenzaron a confundirse. En su mente seguramente un torbellino de emociones, de sentimientos. Porque el borracho se pone muy sensible también, ¿verdad?
El borracho empieza a recordar: ay, yo tenía una novia, qué novia tan buena, y llora el desgraciado. Se pone sensible el borracho, porque el alcohol tiene el alcohol tiene esta particularidad: desinhibe al que lo consume. El que consume alcohol se desinhibe, se vuelve alegre, empieza a hablar en voz alta, empieza a bailar con esta, con aquella y con el otro. Me gusta Urias porque el alcohol había inundado sus venas, su mente aturdida y confundida, pero él dijo: mi prioridad es Dios. El arca de Dios es primero para mí. Mi prioridad es Dios. ¿Sabe las circunstancias que vive la gente? Lo acabo de mencionar ahora. Cómo muchas veces la gente se suicida, cómo muchas veces la gente abandona un hogar, la gente patea su propio matrimonio y lo destruye, le amarga la vida a sus propios hijos. ¿Sabe? Porque no tenemos esta prioridad en nuestra vida, que es la presencia de Dios. Finalmente, ¿cómo terminó Urias? Terminó muriendo en el campo de batalla, porque David se dio cuenta que no había manera de hacer llegar a este hombre a su casa. Entonces David dijo: pues no quieres ir a tu casa, 3 días he estado aquí. Lo mandó de vuelta al campo de batalla con una carta para su general Joab. Y la carta decía sencillamente: pongan a Joab en el frente de batalla, déjenlo solo para que muera. ¿Sabe, hermano querido? Esto es para nosotros hoy. Dios debe ser la prioridad en tu vida. Sí, todos tenemos esposa, tenemos esposo, tenemos hijos, tenemos papá, mamá, tenemos negocios, tenemos empresas, tenemos muchas cosas, planes y anhelos. Tenemos una profesión que terminar, tenemos un posgrado en mente que hacer, tenemos un proyecto que realizar, pero jamás cambies la prioridad, porque Dios tiene que ser lo más importante en tu vida y en mi vida. Van a haber cosas en tu vida, y lo digo porque lo he visto muchas veces, como en circunstancias, cuando la gente pasa por circunstancias dolorosas, difíciles, el dolor es como ese alcohol que se mete en las venas del borracho y lo aturde, y pierde el equilibrio y pierden el sentido de la orientación. He oído a personas pasar por momentos tan duros y tan difíciles que su mente, su corazón comenzó a desvariar. Vi personas pasar por situaciones tan tenebrosas, tan duras de describir, que a veces no hay palabras para describir el dolor, la angustia que hay en el alma de esa persona, embriagados, pero aún así no perdieron su norte. Y después de contar una historia dura y difícil, tenebrosa, he oído con gran satisfacción la frase de esos labios bañados en lágrimas, temblorosos, diciendo: pero yo sé que Dios no me ha abandonado y Dios es primero para mí. Aleluya. Cualquier hombre hubiese corrido a su casa. Cualquier hombre hubiese dicho: voy a aprovechar que fue el rey el que me mandó a llamar. Voy a aprovechar la oportunidad de ver a mi esposa, de saber de mi casa, de cómo está mi jardín, cómo están los animales de mi casa, mis gallinitas, mis pollos. Voy a aprovechar que el rey me dio la oportunidad de ir a mi casa y poder abrazar a mi esposa y contarle que me he sentido angustiado en la batalla, que he sentido miedo de perder la vida, que me he sentido solo. Pero no hizo eso. Dijo: no.
El arca del pacto está allá. Mi corazón está allá. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que no se nos olvide que Jesucristo fue el que dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Que no se nos olvide, hermanos, que fue Jesús el que dijo: separado de mí, nada puedes hacer. Aleluya.